Impulsivo, dicen, es uno de los hombres que de alguna manera jerarquiza la justicia de Córdoba, fundamentalmente por el ímpetu, la perseverancia, la idiosincrasia que le impone a cada uno o a cada una de sus actuaciones en el marco de la justicia. Esta noche decíamos, vamos a desentrañar la vida de este señor. Carlos Eirabedián nació en Córdoba el 31 de julio de 1935. Sus estudios secundarios los cursó en el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera en el turno noche. Durante el día trabajaba con su padre en su kiosco. Ingresó a la carrera de Derecho en el año 1958 y se graduó en abril de 1965, época en la que también militaba políticamente en la universidad. En 1966 se casa con su primera esposa, Marta, con quien tiene 2 hijos, Maximiliano y Sabina. 6 años después se separaría. Se desempeñó como juez de instrucción desde 1974 hasta su detención en 1976. Fue preso político hasta el 79. Es recordado por sus compañeros de cautiverio por las narraciones que hacía de las películas. En agosto de 1980 conoce a Marina, con quien se casa el 24 de marzo de 1990. Con el regreso de la democracia se desempeñó como camarista provincial hasta el año 1990, cuando jura como secretario de Transporte de la Nación. Fue electo legislador provincial, cargo en el que ejerció hasta 1999. Desde hace más de 50 años trabaja en su segundo oficio, el periodismo. Además, es locutor profesional. En el año 1991 ganó un premio Martín Fierro por su programa Inocente o Culpable. En la actualidad asiste diariamente a su estudio y a tribunales. Trabaja muy activamente en la profesión. Bueno, ¿cómo le va, doctora Eirabedián? ¿Qué tal? Una pequeña semblanza de lo que es... Realmente me siento primero muy honrado, muy distinguido, muy apreciado por usted con la presentación que hizo, toda la introducción y algunos aspectos de mi vida, que ha sido muy pródiga en acontecimientos y llena de contratiempos, de triunfos, de fracasos, de derrotas, de éxitos, como la de las personas luchadoras, aunque no he buscado ni lo uno ni lo otro, aunque muchas veces he tenido conciencia que iba rumbo al desastre. No obstante, no me he detenido. Es decir, el tren para adelante. He seguido siendo fiel a mis convicciones. Ahora, y estas se han ido moderando en el transcurso del tiempo y hoy muchas veces estoy repitiendo, no sé si para engañarme a mí mismo o para engañar a la gente, que soy anarquista. Anarquista. ¿Cómo se construye un hombre como Carlos Eirabedián? Pues como es muy difícil decirlo en muy pocas palabras, porque no hay una construcción que obedezca a un proceso deliberativo. No es una construcción artesanal, no es una construcción técnica, científica, siguiendo modelos, nada, son impulsos. Desde niño, una diferenciación con respecto al medio en el que me desempeñaba. Yo soy hijo de sobrevivientes del primer genocidio del siglo XX, es decir, el genocidio del pueblo armenio, en el que murieron entre 1915 y 1923 1,5 millones de armenios. Entre ellos estaban la totalidad de los miembros de la familia de mi padre y de mi madre, que fueron sobrevivientes por distintas causas. Uno por no encontrarse en el territorio donde ocurrió el exterminio y la otra por ser amparada por organizaciones religiosas evangélicas de origen alemán. ¿Cuándo llegan ellos a la Argentina? Llegan después del año 20, cuando se les ofrecen múltiples alternativas de viajar a los Estados Unidos, a Francia, a Canadá, a Brasil, a Uruguay, a la Argentina, y deciden elegir la Argentina. Doctor, ¿se ubica en la vanguardia de la realidad usted o es afín a aceptar todo? Ese aceptar todo. Yo acepto todo lo que tiene la condición humana, con todos sus aspectos oscuros
y luminosos, grises, blancos y negros. Es decir, si uno acepta al ser humano como lo que es, entonces está dando una prueba de tolerancia. Y esto es muy importante. No hay juicios morales sobre lo que el otro hace, sobre lo que el otro decide, sobre lo que el otro piensa, sobre lo que el otro realiza y sobre lo que el otro ejecuta. No hay en ese aspecto. Por eso, por ejemplo, usted refirió recién en la introducción que en la prisión yo relataba películas. Las películas, sí. Yo relataba películas y soy recordado por muchos prisioneros del proceso militar entre los años 76 y 79, pero particularmente los que se encontraban en la unidad penitenciaria de Córdoba, relatarles películas para sacarlo de ese mundo de angustia, de asfixia, de desolación, de infortunio, de desgracia. Es decir, una especie, digamos, de, diría, de contenedor. Sí, era una especie de contención nocturna que servía para huir, para fugarse de esa realidad que no sabíamos qué nos iba a traer como resultado, cuánto iba a durar. Estaban los optimistas, estaban los pesimistas. Yo creo que militaba en el bando de los realistas. Dije, esta es nuestra realidad. Doctor, ¿usted hace un estereotipo o construye un estereotipo de vida o es el constructor de un personaje? Justamente usted dijo en un momento determinado si eso obedecía a algo elaborado, sí, a algo pensado. No, ha ido surgiendo así. El primer acto público en el que yo intervengo es una multitudinaria asamblea universitaria en el año 1958 en el ya desaparecido Córdoba Sport Club, que era un lugar donde se realizaban los combates de boxeo y algunas otras actividades, también actos políticos, en la militancia universitaria, y lo hacía desde una organización que podía ser considerada extremista, tan extremista que esa organización del año 58, en el año 76, me la iban a estar facturando para, entre muchos antecedentes míos, encarcelarme. Ah, usted estuvo, usted era el agitador del año 58 en las asambleas universitarias, que pregonaba en contra de la Revolución Libertadora y pregonaba en favor de Evita, de Perón, que no se los podía nombrar porque había un decreto que prohibía mencionarlos. ¿Qué es la amistad para usted? La amistad es una forma de la convivencia que está fundada en la lealtad. En la lealtad. En la lealtad de los sentimientos. Y esa lealtad se mantiene aunque el otro haya dejado de sentir lo que en algún momento sirvió para unir, aunque se haya disgregado lo que sirvió para unir. Pero si uno se mantiene leal a ese sentimiento originario, esa es verdaderamente la amistad. Usted sabe que tenemos un amigo en común, al cual yo siempre, cuando tengo algún tipo de dificultad, recurro a él, lo consulto, porque aparte de quererlo como amigo y como colega, creo que es un hombre de bien. Luis, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Ricardo. ¿Qué significa Carlos Airabedián para vos? Carlos Airabedián para mí es un hermano del afecto. Somos amigos hace más de 30 años y hace más de 30 años que hemos compartido todo en la vida, pero verdaderamente son esos hermanos que te da la vida que están por encima de la amistad. Para mí la palabra amistad o amigo con Carlos me queda muy chica. Es en verdad un hermano del afecto. Es un tipo disciplinado, ¿no? Sí, es un tipo hecho por él mismo, es un autodidacta. Fíjate vos que yo, tu producción me había dicho que pensar en algo así, algún aspecto distintivo de Carlos. El aspecto más distintivo de él es un retratista de la palabra. Así como Van Gogh es capaz de mostrarte los girasoles, los campos de girasoles, la Holanda que uno no conoce pero que puede ver en una pintura y entenderla perfectamente, él hace lo mismo con la palabra. Y la anécdota que yo te iba a contar es con la que comenzó a describirlo. Él se comenzó a describir con la anécdota de cuando la dictadura militar lo detuvo y lo tuvo prisionero junto a un grupo de gente, y era común, porque además me lo comentaron
otras personas que compartieron con él la cárcel y aquella desdicha, aquellos infortunios, cuando me decían, íbamos al cine, iban a ver una película contada por Carlos Airabedián, que tenía una ventaja: la película nunca terminaba igual, aunque la contara 2 o 3 o 4 veces. Es decir, la acomodaba según la realidad, según su humor, según su estado de ánimo, según el auditorio, porque es esencialmente eso, es un creador del retrato con la palabra. De ahí que no va a tener ninguna actividad más importante en su vida que la de ser un abogado defensor, que es la de contarles a los jueces una realidad que muchas veces no es. Luis, yo agradezco mucho que hayas hecho un retrato de la vida de Carlos Airabedián, porque de alguna manera creo que elegimos a alguien que hacía muchos años lo conocía y fundamentalmente en lo personal quería que estuvieras en este programa. Muchísimas gracias a vos y un abrazo para los dos. Chau, un abrazo. Chau. Luis. Luis Barú. Realmente emotivo lo de Luis Barú. Ya aclaró quién era. Y lo conocí en el año 79 cuando había regresado de la prisión y había vuelto a la profesión. Inmediatamente trabamos una sólida relación que se ha mantenido inalterable. Yo creo que es uno de los que conoce mejor los mecanismos oscuros y ocultos de mi personalidad. No creo que todos, pero que conoce gran parte de ellos. Me los puede descifrar, los puede desentrañar, los puede definir. Pero de todas maneras puede que haya algo del interior mío en el que no haya penetrado, pero él tiene una gran capacidad de percepción de las personas. Y en ese sentido le destaco lo que ha referido recientemente. Es la segunda vez que habla de oculto. Menciona la palabra oculto. ¿Qué hay detrás de la palabra oculto para Carlos Airabedián? ¿Qué se oculta detrás de esa palabra de Carlos Airabedián? Se oculta un ser atormentado. Esto es lo que se oculta. Un ser que sufre intensamente el dolor ajeno. Y a veces me hace sentir la necesidad de producir hechos explosivos. Por eso le hablé lo del anarquismo. Sí. El anarquismo en el fondo no solamente es una explosión de ideas, sino una explosión en la realidad, en los hechos. Tengo una gran admiración por los militantes del anarquismo y desgraciadamente yo no he sido capaz de llevar a la práctica esos métodos. El anarquista rume a veces en su soledad su propia concepción ideológica y su comportamiento y conductas de vida. ¿Usted se siente solo a veces? Y cuando se siente solo, ¿qué hace? Yo soy esencialmente un individuo solitario. ¿Le gusta la soledad? No solamente me gusta, me siento inclinado por la soledad. Tanto me gusta la soledad, por ejemplo, y que le doy 2 situaciones que me tienen en alguna medida preocupado y afectado. Yo he sido un cultor obsesivo como espectador del cine. Es decir, mi formación podría decir que pasa por el cine. Y soy un gran adicto, si se quiere utilizar la palabra, por el fútbol. Por el fútbol, sí. Y de allí viene su condición de periodista deportivo. Sí, pero las 2 actividades, la de espectador del cine y la de espectador del fútbol. Locutor, cuando nace el Pero locutor le quiero señalar lo de la soledad. Sí. Hace 15 años que no voy más a una cancha de fútbol y hace 8 años que decidí no entrar nunca más a un cine porque el cine se encuentra desvirtuado. Se come, se habla, hay teléfonos celulares, es decir, está desvirtuada la magia. Entonces, ese impulso a la soledad que yo tengo, que me obligaba a ir a los horarios donde no había, en principio, nadie, si solamente veía entrar un espectador, se me produce una especie de desequilibrio orgánico y psíquico. Y en la cancha de fútbol, estar en compañía de los intolerantes, de los que hablan inadecuadamente, de los que vociferan, de los que agreden, etcétera, todo eso me hizo apartar. Ahí, en esos 2 ejemplos,
usted tiene retratada esta propensión a la soledad, al encierro, a vivir de una manera extraña, si se quiere, para quien es visto desde afuera como una persona con mucha vida social. No hay tal vida social. Hay una simulación de vida social. Doctor, ¿cuál es su filosofía de vida? En todo caso, ¿qué representa la vida para usted? La vida es primero muy breve, la vida. Y tan breve es la vida que yo siempre he tenido la sensación de que la podía perder en cualquier momento. Y si la perdía, por ejemplo, cuando estaba en prisión, para mí no era un acontecimiento traumático. Estaba dispuesto a resignar la vida si ese era el precio que había que pagar. ¿Se resignó en la prisión? Estaba resignado a lo que la prisión me tuviera como destino. Cualquiera fuese el destino de la prisión, es decir, que no lo padecía como un infortunio, no lo sufría como un infortunio. Por eso me permitía superarme a mí mismo. Es decir, era como un premio para usted a su militancia, al haber preservado sus convicciones por sobre cualquier otra cosa. Yo creo que para los que era un premio, por ejemplo, para tomar un ejemplo, para los que era un premio... Aunque suene un absurdo esto, sí, ¿no? Para los que era un premio, un reconocimiento, era para los militantes comunistas, que lo tomaban como formando parte del cursus honorum de su vida. Es decir, los hacía más grandes haber estado en la prisión. No en la prisión del proceso militar, que nunca imaginaron que iba a tener las características sangrientas, brutales que tuvo. En cambio, para mí fue un paso inevitable. Lo estaba esperando, pero no como una condecoración, sino como una consecuencia de lo que pensaba, de lo que había hecho y de lo que había ejecutado. Doctor, hablamos en un momento de sus padres. ¿Qué les dejaron como enseñanza sus padres? Mis padres, un verdadero enigma, mis padres. ¿Por qué? Por desconocerlos profundamente. ¿Desconocerlos? Desconocerlos profundamente. Es decir, conviví con ellos toda su vida hasta su muerte, pero desconocerlos en sus vivencias, en sus sentimientos, en lo que experimentaban. Una madre que vio pasar, cuando tenía 13 años de edad, en el año 1915, a todos los miembros de su numerosa familia de campesinos rumbo al exterminio, pero no sabía que era el exterminio lo que le esperaba. Tuvieron que informarle las tutoras, las cuidadoras del colegio religioso de religiosas luteranas alemanas, después cuál había sido el destino de su familia. Y ella vivió encerrada el resto de su vida en el recuerdo de esa escena inolvidable e imborrable. Y mi padre se enroló como voluntario en la guerra, en el ejército francés, para pelear contra el imperio alemán, es decir, los aliados de Turquía. Y después, cuando estuvieron aquí y nos tuvieron a nosotros, somos 3 hermanos, éramos solamente estos, los reducidos miembros de una familia que vivía claustrofóbicamente. Entonces eso no me permitió conocer más allá del dolor que estas personas tenían y del silencio en el que vivían encerrados. Creo que allí está la escuela también de mi silencio, de esa tendencia a la soledad. ¿Nunca pudo perforar esa dureza? Nunca intenté. Es decir, tomaba las cosas como eran, respetándolas, aceptándolas como eran. Es decir, no decidieron mi destino, no decidieron el curso de mi vida, no decidieron el curso de mis estudios. Si yo trabajaba, si yo estudiaba, si hacía una cosa o la otra, no estaban presentes en la toma de decisiones. Tenían que aceptar a este hijo y a los otros 2 hijos que tenían como eran, no pudiendo influir, ni gravitar, ni actuar sobre ellos. De manera tal entonces que, por eso le dije que eran como un enigma, porque tendría que haber compartido más íntimamente esas vivencias que tenían. Es decir, no sintieron
Universal.